Entonces, digamos que hemos titulado esta parte como métodos para calcular la distribución de S, o la densidad de S, o como ustedes quieran. Pues, ¿cuál es el objetivo entonces de esta parte? Dice mostrar diversos métodos para encontrar la distribución del modelo de pérdidas agregadas S, dado por, ya sabemos que así definimos S, en el modelo de pérdidas agregadas es una variable aleatoria, estos son nuestros montos de reclamación, por supuesto, que son aleatorios. Con n número aleatorios de montos de reclamación, bueno, números aleatorios del total, debería decir, y aquí sí montos de reclamación individual. Entonces, este es el monto de cada una de las reclamaciones de la cobertura del seguro, independientemente si fuera solamente individual o colectivo o lo que sea, ¿no? Y ese es lo que me demandó una realización de este evento. Momentos de ese, dice, nuestras primeras aproximaciones estarán basadas en muestras grandes, ¿no? Entonces estaremos hablando de una inferencia de carácter asintótico, por lo que requerimos de los 3 primeros momentos de S que ya definimos, ¿no? Pues ya dijimos que la esperanza de S en este modelo se calcula como la esperanza de N por la esperanza de X, N, variable aleatoria de frecuencias, X, variable aleatoria de severidad, o que determina los montos de reclamación. La varianza de S vimos que es complicada, ¿no? Es elaborada, evidentemente también depende de nuestras variables en cuestión, ¿no? Y el tercer momento, centrado sobre la media de S, que es todo un merequetengue, ¿no? ¿Sí? Nuevamente observamos que depende de los momentos de nuestras variables subyacentes a este modelo colectivo. Y eso suena muy bien, ¿no? Ya decíamos que los cuates estos de GNP decían que la esperanza de S era la esperanza de X, que la varianza de S para ellos era la varianza de X, y bueno, seguramente nunca calcularon el tercer momento de ninguna manera, ¿sí? Pero, pues, con lo cual observamos que esto no funciona, ¿no? Ahora, uno puede culpar a los cuates de GNP, ¿no? Pero a quien deberíamos de responsabilizar realmente de esa situación, pues es a toda la gente de actuaría que trabaja para GNP, ¿no? O sea, finalmente ellos, los actuarios que trabajan en GNP, que deben de ser prácticamente la mayoría que está en estas áreas, pues simplemente ignoraban, desconocían estas condiciones y pues alguien dijo, yo creo que se hace así, y le echaron la bendición y le dijeron, pues hazlo, carnal, ¿no? Y mientras no colapsemos como empresa, pues diremos que ahí la llevamos como buenos mexicanos. Pero pues la realidad, como ya vieron en el desarrollo, es que esta es la manera de calcular estas características, ¿no? Entonces vamos a empezar a intentar aproximar la distribución de S utilizando algunos de estos elementos. Observaciones, dice, para utilizar estas expresiones tenemos dos alternativas. Ajustamos distribuciones a N y X, como decía nuestro script, o sea, ajusta una distribución discreta N, una distribución continua X. Dice, este caso lo usamos cuando hayamos encontrado tanto la distribución de nuestra frecuencia como de nuestros montos, ¿sí? No tenemos ninguna alternativa distinta. Si yo no tengo caracterizado con un modelo la frecuencia y con otro modelo la severidad, no lo puedo hacer. Que no tengo los elementos para construir los momentos que estamos viendo, que vimos hace un ratito, ¿no? Aquí los momentos, estos que acabamos de calcular acá, corresponden a los momentos tanto de nuestro modelo discreto como nuestro modelo
continuo. O sea, no se vale haber caracterizado esto y luego tomar estos como si fueran de los datos. No tiene sentido, porque entonces la pregunta sería, entonces, ¿para qué demonios perdiste el tiempo encontrando el modelo subyacente a la frecuencia y el modelo subyacente a la severidad, ¿no? Si no los vas a utilizar, pues no tiene sentido. Si los encontraste, si modelaste bien, pues entonces utilizas sus momentos primero, segundo y tercer momento de estos modelos. La otra es, no pude. O sea, me peleé, hice lo que tenía que hacer y no pude encontrar ni la distribución asociada a la frecuencia, ni la distribución asociada a la severidad. ¿Qué voy a hacer en este caso? Vamos a utilizar momentos muestrales, ¿no? No tengo los momentos poblacionales, ni modo, pero entonces voy a utilizar los momentos muestrales. Voy a tomar X barra como el promedio de las severidades y por supuesto puedo construir su desviación estándar, su varianza, perdón. Voy a tomar N barra como el promedio de del número de severidad, digo, de la frecuencia de reclamaciones y puedo calcular, por supuesto, la varianza de N, ¿no? Si N es grande, puedo recordar que estos parámetros convergen a los verdaderos parámetros. Eso es una gran ventaja. Si la cantidad de información es suficientemente grande, tengo una garantía, dado por teoremas límites, por lo que sea, de que estas cosas convergen a sus respectivos poblacionales, ¿no? Dice, con NI el número de reclamaciones de la póliza I, dice, para esta última aproximación, recordemos que si N es grande, entonces X barra converge a la media de X, N barra converge a la media de N, S cuadrada converge a la varianza de X y la varianza de N converge a la varianza de N. ¿Okay? Entonces, eso me ayuda. Si no tengo muestras grandes, esto es perfectamente cuestionable, pero ya decíamos que en una cobertura de seguros estándar, ¿sí?, con pólizas pues, más o menos demandadas, usualmente el número de reclamaciones es alto y entonces esta convergencia puede funcionar, puede ser perfectamente válida en una situación particular. Entonces, mu X, mu N, sigma cuadrada X, sigma cuadrada N son las correspondientes medias y varianzas poblacionales. Eso es lo importante. Entonces, primera aproximación, ¿no? ¿Sí? De mis ultra recontra famosos cursos de estadística, digo, pues está la aproximación basada en el teorema central del límite, ¿no? Ya dijimos hace unas clases, dijimos que para que esta aproximación opere, para que la podamos nosotros utilizar, necesitamos sí o sí tener la media del objeto que vamos a aproximar y la varianza del objeto que vamos a aproximar. Si no la tenemos, es imposible hablar de esta aproximación. Y si a través del teorema central del límite se puede aproximar la distribución de S por medio de la distribución normal, eso ya lo sabemos. Este método de aproximación es mejor cuando el número de reclamaciones N es grande, es decir, cuando mi cobertura de seguros demanda una buena cantidad de pagos, ¿no? Y por consecuencia, si N es grande, pues la esperanza de N también lo es, ¿no? Entonces, la aproximación normal sería la siguiente. Para cualquier S mayor que 0, S un valor de mi variable aleatoria S grandotota, que es la suma de estos montos de reclamación. Lo que dice esta proposición es que la función de distribución de S, que sería la probabilidad de que S sea menor o igual que S, se puede aproximar a través de una normal, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo, como todo el mundo sabe, es estandarizar. Entonces, ¿qué necesitamos? Claramente, pues necesitamos conocer la esperanza de S y la varianza de S.
si no la conocemos a Dios. Uh-huh. Si la severidad y la frecuencia son discretas, es decir, si nos las pusieron en una tablita, entonces hacemos una corrección de estas cantidades por cuestiones de discretas, ¿no? ¿Sí? Hacemos una corrección por continuidad, se llama, para variables discretas, pero esencialmente, salvo esa corrección, esencialmente este es el resultado que vamos a manejar. E insisto, necesito medivarianza de S, que afortunadamente ya sé qué hacer con ella, ¿no? O tomo las versiones empíricas, tomamos las versiones poblacionales si es que pudimos modelar ambas características en nuestras variables aleatorias subyacentes. ¿Qué pasa con la aproximación log normal? Pues alguien diría, pues trivial, ¿no? Yo tengo una relación 1 a 1 entre la normal y la log normal. ¿Sí? La relación me dice que si x es log normal, entonces el logaritmo de x es normal. Y ya la hice, ¿no? Porque ya tengo una aproximación para algo que asumo se distribuye normal, ¿no? Entonces, pues simplemente en lugar de trabajar directamente la aproximación log normal, podemos trabajar con el logaritmo de la variable que asumimos normal, y entonces esa sería una log normal, ¿no? Útil cuando la esperanza de n no es lo suficientemente grande, y entonces ese tiene una cola pesada. Proposición, lo que acabamos de decir, ¿no? Para cualquier s mayor que 0, la función de distribución de s basada en una aproximación log normal, que sería la probabilidad de que s sea menor o igual que s, es una aproximación normal, pero para el logaritmo de s. Muy sigma son los parámetros de la log normal subyacente. ¿De acuerdo? Recordando que para la distribución log normal se tiene la siguiente esperanza y segundo momento que son indispensables para obtener muy sigma cuadrada, que son estas. Entonces, yo voy a caracterizar la media de S, ya sea porque pudimos ajustar los modelos subyacentes o porque estamos utilizando las versiones empíricas. Pues voy a tener que la esperanza de S, asumiendo que es log normal, sería esta. Y la varianza, o el segundo momento, no necesito la varianza, el segundo momento de S, asumiendo que es log normal, sería este. Entonces, si conozco esta, y conozco evidentemente esta, entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo puedo resolver tranquilamente para encontrar ¿qué cosa? Pues para encontrar mu y sigma y escribirlas o ponerlas en esta expresión, ¿no? Entonces, ya está. Tengo una tercera aproximación que es la aproximación gamma trasladada. Aproximación gamma trasladada. Dice, bajo esta aproximación supondremos que el riesgo S tiene una distribución gamma. ¿De acuerdo? Para conocer exactamente los parámetros que ajustan a esta distribución, es decir, los parámetros de la gamma, se deben de igualar las características numéricas de la distribución de S a las características numéricas de la nueva variable aleatoria. Otra vez voy a suponer que tengo los momentos de S. ¿Ok? Igual, mismo argumento. Los tengo porque pude ajustar frecuencia y severidad, y entonces los tengo a través de los modelos de ajuste, o los tengo porque estoy trabajando con una aproximación muestral. O ya, cualquiera de las dos condiciones quiere decir que yo conozco momentos de S, pero no conozco los momentos de la gamma con los cuales pretendo hacer la aproximación. Entonces, ¿qué digo? El momento de la gamma sería, bueno, entonces la gamma subyacente sería acá, esta es la traslación, y Z, que sería una gamma estándar, ¿no?
con K una constante que mueve a la gamma, pues esencialmente la debe de mover para la derecha, porque recuerden que la gamma tiene soporte mayor o igual que 0, estrictamente mayor que 0, pero si la muevo a la izquierda, si K fuera negativa, estaríamos dándole probabilidad positiva a valores negativos y eso no tiene sentido. Entonces esta K esencialmente tiene que ser una constante positiva que mueva a la derecha a la gamma, ¿no? Y Z es una variable aleatoria que se distribuye gamma con los parámetros estándar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos modelando estos montos de reclamación y nos hacemos con una gamma y potencialmente la gamma podría trasladarse a la derecha para recuperar de mejor manera la forma de la distribución real subyacente. Entonces K traslada a la distribución gamma, de ahí el nombre de este método de aproximación, ¿no? Entonces supondremos conocidas las cantidades muy igual a la media de S, ya sea teórica, modelo poblacional, o aproximada, modelo muestral. Sigma cuadrado, la varianza de S, misma condición, y el sesgo que tiene que ver con el tercer momento o el sesgo de la distribución, ¿no? Que es esta. Entonces, asumo que estas tres cosas son conocidas. Una vez que tengo estas tres cosas, tengo que buscar, determinar, relacionadas con ellas, estos mismos tres momentos, pero de mi variable gamma trasladada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues igualar momentos con momentos, ¿no? Vamos a igualar media de S con media de la gamma, varianza de S con la varianza de la gamma y el sesgo de S con el sesgo de la gamma trasladada, que igualaremos con las correspondientes de la gamma trasladada, ¿no? Lo diremos, la media de la gamma es una constante, su media es K, la media de Z la acabamos de escribir como alfa por teta y eso sería la media y eso sería entonces igual a mu. Luego, la varianza de la gamma, esto no tiene variabilidad, estos son independientes entre ellos, entonces la varianza de la gamma trasladada es la varianza de la gamma, que no hay nada que hacer. Y eso se ve, ¿no? Cuando uno traslada a la derecha una distribución, pues la varianza no se mueve, ¿no? La varianza sigue siendo la misma. La que puede cambiar es la media, pues sí. Y el tercer momento de la gamma, que sería de la gamma trasladada, perdón, que sería la gamma de la variable gamma trasladada menos la media, todo eso elevado al cubo entre la varianza de esa variable elevada a 3 medios. Y eso, si hacen las cuentas con una gamma trasladada, les queda 2 entre la raíz cuadrada de alfa, y esto sería el sesgo. ¿Qué vamos a hacer? Igualar media de la gamma trasladada con la media de S que asumo conocida y empezar a despejar los parámetros K, alfa y teta para luego tenerlos de manera explícita en términos de estas características que asumimos son conocidas, ¿no? Las ecuaciones son estas, ¿no? Obviamente mu es K más alfa teta, sigma cuadrada es teta cuadrada por alfa y tau es 2 entre la raíz de alfa. Hacemos vulgares despejes y lo que nos queda es que alfa, el parámetro de forma de la gamma trasladada, es 4 sobre tau cuadrada, que teta, el parámetro de escala de la gamma trasladada, es alfa tau entre 2, y K es mu menos 2 sigma entre tau. Entonces la aproximación que andamos buscando de esta gamma trasladada nos queda así. Ese sería K más una gamma con estos parámetros 4 sobre tau cuadrada, sigma tau sobre 2, ¿no?
Y pues la proposición sería la siguiente. Para todo S mayor que cero, la función de distribución de S, generada a través de la aproximación gamma trasladada, es la probabilidad que S sea menor o igual que S, que es una gama de S menos K. Lo que estamos haciendo es meter esta acá, alfa, beta, ¿no? Entonces, jóvenes, es como si fuera un parámetro. O sea, estamos tomando la variable S, en lugar de tomar la variable S, vamos a tomar la variable S menos K, y estos son los parámetros alfa y teta son exactamente los que acabamos de encontrar, ¿no? Estos, alfa y teta. Y esta aproximación generalmente se sugiere realizarla cuando la distribución de S se muestra sesgada a la derecha, como muchas de las que hemos visto, razón por la cual tau es mayor que cero, ¿sí? Y porque la forma que toma dicha distribución es aproximadamente la de una densidad gamma con parámetros alfa y teta. Sin embargo, además de considerar esto, ¿sí?, se le suma la constante K para obtener menos errores de ajuste. O sea, la constante K lo único que va a hacer es, si tu distribución es como más cargada hacia la derecha y no se parece tanto a una gama, pues entonces esa constante K va a corregir esa situación, ¿no? Y entonces ya la gama trasladada va a tener más sentido que una gama común y silvestre, ¿no? Bien. Entonces, tomemos unos datos reales y tratemos de hacer esto con datos de a de veras. Dejo de compartir y compartimos el script. Ni siquiera lo he traído, vean. Pero ya está grandote. Abrir script, vámonos por él. Entonces vamos a tratar de, primero, de ver cómo son los datos reales. Ya los tienen ustedes, ya les mandé la base de datos. No, esa no es la, perdón, jóvenes, es la otra. Es esta. Entonces, ahí están nuestras librerías para variar. Recuerden actuar, field son de lo más recurrente que tenemos. Las activamos. La base de datos es la base de datos que les mandé la semana pasada. Ahí estamos corriendo. Y vamos a ver cuál sería, primero vamos a ver cuál es la estructura que nosotros demandamos para tratar de hacer este modelo de manera correcta, ¿no? Esta debería ser la estructura de nuestra base de datos, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto sería una póliza, ¿sí? Y lo que dice aquí es que esta póliza tuvo 5 reclamaciones. Y los montos individuales de esas 5 reclamaciones son los que están ustedes viendo ahí. ¿De acuerdo? Esa es la estructura. Esta NA que está acá es porque alguna de las pólizas tuvo hasta 12 reclamaciones. Entonces completamos para que sea una base tipo R, esos datos, esos valores que aquí son nulos porque solamente hubo 5 reclamaciones, pues con una NA, que es lo que ustedes van a sacar en este curso, ¿no? La póliza 2 tuvo también 5 reclamaciones, ahí están los montos individuales. La póliza 3 tuvo 6 y esos son los montos individuales. La póliza 4 tuvo 3 y así sucesivamente, ¿no? Ajá. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿podremos modelar frecuencia y severidad de estos datos? ¿Sí o no? Hago un box plot de mi variable de frecuencia. Eso es lo que quiero modelar en la parte de frecuencias, ¿no?
Aparentemente la media, por lo que estamos viendo aquí, debería de andar por aquí. Una media entre 4 y 5 reclamaciones por seguro, ¿no? Voy a hacer bondad de ajuste, jóvenes. Voy a tratar de ver si a mi variable aleatoria discreta, que se llama frecuencia en mi base de datos, ¿sí?, se le ajusta una variable discreta. Evidentemente voy a empezar con la reina de las variables discretas, que es la Poisson, y si no, pues tendría que cambiar por una binomial o una binomial negativa o cualquier otra. Pero, pues a mí me han dicho que los datos de conteo tiene sentido proponer una Poisson. Entonces, ponemos esta función, está en esta librería BCD es Visual Categorical Data, ¿no? Entonces decimos, a ver, graficamos. Lo que tenemos entonces es las barritas son las de mis datos, y si la barrita está por debajo de la línea 0, quiere decir que en la frecuencia 1 mis datos tienen mayor frecuencia que lo que me da el modelo. En la frecuencia 2 ocurre lo contrario, y véase que las otras están bastante bien portaditas, ¿no? O sea, si uno ve esto, diría, a excepción del 0, que chistosamente, jóvenes, en este modelo que estamos nosotros teniendo, no hay ceros, vean. La tabla de mi variable de frecuencia. Obsérvese que no tengo reclamaciones. No tengo que alguna de las pólizas no hubiera reclamado. Todas reclamaron. Hasta 12 reclamaciones de una póliza. Esto es raro. Pues uno esperaría que algunas de las pólizas no hubieran reclamado, pero bueno, eso no me interesa. Estos son los datos y yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces diríamos, bueno, se ve más o menos bien. Hago mi resumen de mi ajuste. ¿Qué digo, jóvenes? ¿El modelo Poisson ajusta, sí o no? ¿Por qué? Esta es la estadística aquí cuadrada de prueba. Estos son los grados de libertad de la aquí cuadrada y este es el p-value. ¿Ese modelo Poisson ajusta o no a esta frecuencia de reclamaciones? ¿Y por qué? Échenle. Díganme algo. En el chat, contéstenme también si no pueden contestar de viva voz. ¿Ajusta o no? ¿Y cuál sería la razón? Obviamente estoy haciendo inferencias al mentado 0,5 de siempre, ¿no? Pues pareciera que sí. ¿Cuál es la hipótesis nula aquí subyacente, jóvenes? ¿Cuál es la hipótesis nula? Se ajuste. ¿Perdón? Que se ajuste. Voy a Poisson ajusta, ¿no? ¿Qué es lo que requiero? Pues requiero un p-value grande. ¿Qué tan grande? Pues más grande de mi valor de significancia, ¿no? ¿Lo es o no lo es? Sí. Bien. Ya sabemos que el estimador máximo verosímil de una Poisson, ¿cuál es, jóvenes? La media de mis datos, ¿no? Entonces, pues, debería de ser la media de la frecuencia, ¿no? 4.925, es decir, casi 5 reclamaciones por póliza. Obviamente, si yo hago la suma, me debe de andar, que son 200 pólizas, debe de andar cerca de 1000. ¿Les parece que 985 es una N grande como para
pensar que podría también utilizar una versión muestral. ¿Sí les parece que n igual a 985 es grande o no? ¿Cuáles choros les aventaron a ustedes de que si n era grande y había convergencia, por ejemplo, de la TED Student a una normal? ¿De qué tamaño era esa n que les platicaron algún día en su vida? Eran 30, 50, ¿no? Si tengo 985, diría yo, por supuesto, que n es lo suficientemente grande para pensar que si yo no lograra ajustes con modelos, puedo pensar que un ajuste a través de distribuciones asintóticas debería de funcionar bastante bien. La media es 4925, ¿no? Que pues es la media que también me da el parámetro de la Poisson estimado por esta función, ¿no? ¿Ah? No hizo nada, realmente no hizo nada, ¿no? Entonces, tengo un elemento cubierto en la parte formal. Mi frecuencia de reclamación en esta base de datos resulta que se puede modelar a través de un modelo teórico que resulta ser una Poisson de parámetro 4.925. Me peleo ahora con la parte continua. Entonces dice ajuste, entonces el número medio de reclamaciones es 4.925 y ahora quiero una distribución continua. Recuerden que tengo todos mis datos. Los voy a juntar, pero tengo que remover los NAs. Los tomo mis variables, nótese que no estoy tomando la primera columna porque ahí está la frecuencia. Y estos desde la 2 hasta la 13 son los montos de reclamación. Lo guardo en una cosa que se llama severidad y luego le digo que le quite los NAs. La longitud de severidad sería el número de reclamaciones, que ya vimos que son 980 y tantos, ¿no? 85. Aquí están guardadas las severidades. Muestro las primeras 50. ¿No? Ahí están. Esos son los montos de severidad de nuestra base de datos. Muestro la distribución subyacente, una... Ah, no, todavía no, ¿ah? Sí, pero ¿por qué no? Aquí está. Esa es la distribución subyacente que se ve bastante simétrica, por cierto, pero me importa un cacahuate. Bien, entonces digo, podré ajustar un modelo para esta distribución de frecuencias. Tomo mi función esta DEX-DIS y veo qué modelos me sugiere. ¿No? Estos son los momentos de mis datos y están pegados otra vez no a una uniforme, no a una logística, no a un uniforme. ¿Dónde está la normal aquí? ¿Dónde está la estrellita, la normal? Aquí parece que dice que la normal podría ser un buen modelo, pero no me interesa porque la normal es para positivos. Hasta acá está la exponencial, no lo es. Entonces aquí están pegados la log normal, la gamma y como dice siempre la Weibull es una de ellas y podría pensar en algunos otros modelos de los que ya conocemos, ¿no? Entonces, otra vez con esa función que no tienen, que es mía, voy a hacer un ajuste sobre, voy a poner gamma, Weibull y log normal, porque son las que me sugirieron. A ver, veamos. Está tardando en leer. Bien, jóvenes, díganme, ¿cuáles de esas distribuciones ajustan? ¿Por qué? ¿Y cuál es la que mejor ajusta?
pareciera que la que mejor ajusta es la gama. La gama. El P-value grandote. Muy bien. ¿Es la única que ajusta? No, después iría la luz normal, pero pues ¿La Weibull ajusta o no? no. No. Entonces tenemos dos posibilidades, la gama y la log normal, pero evidentemente la gama ajusta mucho mejor que la log normal, ¿no? Entonces el p-value de esta es 3 veces y fracción la de esta. Pues claramente la gama es un buen modelo. Recuerden, jóvenes, necesito que ajuste. Puedo pelearme y buscar la que mejor ajuste, pero con que ajuste me doy por satisfecho, ¿no? Entonces, estos son los parámetros de la gama, jóvenes. Parámetro de forma, parámetro de escala. Vieron que la distribución subyacente parecía bastante simétrica y por ahí cuando presentamos la gama, dijimos que si el parámetro de forma era muy grande, como ocurre aquí, la distribución gamma tendía a ser simétrica y parecerse a una normal. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí, ¿no? En un parámetro de forma bien grande, este es el complemento, este es el inverso del parámetro de escala propiamente, ¿no? Está parametrizada aquí con 1 entre el parámetro de escala, que es el que conocemos como rate. Bien, ya está. Entonces digo, bueno, pues si me sugiere la gama, con mi función fitDis de fitDis plus, ajusto la gama. Ya está, esta F gamma es exactamente lo que calculamos arriba, ¿no? Parámetro de forma, el mismo que me dieron aquí, y el de rate. La escala aquí sería 1 entre rate, ¿no? Es el parámetro de escala. Pero bueno, lo podemos manejar como rate o como escala y no pasa absolutamente nada. El error estándar de la estimación de los parámetros, por si me interesa hacer un intervalo de confianza sobre ellos o una prueba de hipótesis. Verificamos, Kolmogorov es exactamente la misma que nos dio este script que no tienen ustedes y Anderson-Darling es una distinta. Tomamos entonces Kolmogorov. Vemos si es una gama, los parámetros son los que acabamos de calcular con nuestro proceso y también vemos la Anderson-Darling. ¿No? En ambos casos el p-value es bastante grande, este ya lo habíamos visto, es el que está allá arriba. Y todavía la gama es más, la Anderson-Darling es más contundente a favor que la gama modela muy bien, ¿no? Jóvenes, somos unos afortunados, vean. Tenemos unos datos y resulta que hemos podido caracterizar a través de modelos teóricos tanto la frecuencia de severidad, la frecuencia de reclamaciones, la parte discreta, como la severidad por un modelo analítico, ¿sí? Para la frecuencia tenemos una Poisson de parámetro que decimos 4.925. Para la severidad tenemos una gama con parámetro de forma casi 51 y parámetro de escala pues alrededor de 34, ¿no? Entonces, tenemos los elementos técnicos necesarios para hacer una modelación a través de modelos paramétricos de nuestra variable esta. Veamos el ajuste aquí gráfico, automatizado, y veamos qué tal. ¿Qué tal se ve el ajuste, jóvenes? ¿Chido o no chido? ¿O chidísimo? No, pues ya ajustó. Se ve chidísimo, ¿no? O sea, miren, y como ven, dijimos que esa gama parecía muy simétrica y aquí está.
Véase aquí, muy bien, alguna bronquita en la cola, pero no demasiado, un par de puntos que no ajustan muy bien. Obviamente la distribución empírica y la teórica son muy parecidas. Recuerden que aquí la escala nos traiciona y ese es el ppplot. Aquí estamos graficando probabilidades, aquí estamos graficando cuantiles, dos cosas distintas. Pero cuando uno ve esto dice, me queda claro que el ajuste es bastante bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo un modelo teórico, bonito. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a utilizar mi aproximación normal. Tengo, ojo, entonces recuerdo, los momentos de estas variables son los momentos de los modelos, ¿no? Si aquí, insisto, si aquí en lugar de trabajar con estos momentos poblacionales me pongo a calcular los momentos muestrales, no tendría ningún sentido haberme preocupado por cuáles son las distribuciones subyacentes a la frecuencia y a la severidad de estos datos. Sería absurdo. Sería haber trabajado de más y luego tomar una aproximación burda. Lo digo, jóvenes, porque en la parte esta del curso del Diplomado de Solvencia 2, que yo doy esta parte, usualmente muchos hacen esta aproximación y luego toman los momentos empíricos. Pues, ¿como para qué? ¿No? Pues tomo mis momentos poblacionales. Entonces, la media de n es la media de la Poisson, que es 4.925. La media de x es el primer momento de la gama, con parámetro de forma el que estimamos, y parámetro rate el que está estimado ahí. La varianza de n, como es una Poisson, jóvenes, es exactamente igual a la media de n. Y la varianza de x es el segundo momento de la gama menos el primer momento de la gama. ¿Alguna bronca? Estamos trabajando entonces con los momentos poblacionales, dado que logramos ajustar densidad, distribuciones a nuestros dos modelos subyacentes. ¿Quiénes son ellos? Pues ahí están, ¿no? Entonces, mu n y bar n no tiene chiste porque son los que ya tenemos. Los otros podrían ser interesantes, ¿no? Entonces tengo media de la parte discreta, media de la variable de frecuencia, media de la parte continua, media de mis montos de reclamación, varianza de la parte discreta, pues es una Poisson, media y varianza tienen que ser iguales, y la varianza de la parte continua, que es una gamma. ¿Sí? Ya con esto hago mi aproximación normal. No, bien, todavía no, todavía. Me falta media y varianza de S. Entonces, de acuerdo a nuestras notas, la esperanza de S es la media de N por la media de X y la varianza de S es la media de N por el segundo momento de la gama. Esto, jóvenes, porque esta es una Poisson compuesta. Y recuerden que esa fórmula feota de la varianza se reduce mucho dado que media y varianza son iguales. ¿Quiénes son esperanza de S y varianza de S? Aquí la vemos. ¿De acuerdo? ¿Qué le diríamos a un cuate de una compañía? Le diríamos, mira, el monto promedio que esperarías tener de reclamaciones por toda la cobertura de este seguro sería de 8.640.184 unidades. La varianza usualmente es una locura, es muy grandotota y la varianza sería del orden de 15.455.213 unidades. Ya está, jóvenes. Ya tienen caracterizada S, ahora lo que les falta es ponerla en una aproximación normal. Definimos Z salvajemente grupera, una función de S que sería
función de distribución evaluada en cualquier punto S, con media, la esperanza de S que acabamos de calcular, y desviación estándar, la varianza de S. Entonces, S, jóvenes, definida aquí es una función. ¿Sí? ¿Cuánto debería de, Z, perdón, cuánto debería de valer Z evaluado en 0, jóvenes? ¿Cuánto debería de valer? Pues sabe Dios, ¿no? Pero si le evaluamos en la media, ¿cuánto debería de valer en la media esta Z? Pues es una normal, jóvenes. Debería valer un medio, ¿no? Pues es una función de S chiquita. La vamos a graficar. Entonces graficamos la distribución de S. Esa es nuestra aproximación normal, la función de distribución de nuestra aproximación normal de nuestra variable S, que es los montos de reclamación. Deberíamos de cambiar eso, ¿no? Z de X y X. O sea, estas cosas deberían de ser... es que no le pusimos que le pusiera. Bueno, lo corregimos, hombre. Entonces, digamos, YLab debería de ser S y XLab debería de ser S chiquita. Y ahora sí la ponemos. Claro, burro este. Estas son así. No me encuentro nada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra aproximación normal y lo que estamos pintando aquí es la función de distribución. Y estos son los valores de S. Y en chino. Podemos evaluar esta función, por ejemplo, en 20,000. ¿Cuánto da? ¿Cuál es la probabilidad de que los montos totales de reclamación excedan 20,000 barotes? O 20,000 unidades. Es 0.001, que es más o menos casi 0.02, ¿no? ¿Qué? Ya están, jóvenes, ya lo tienen. Ahora, en lugar de la función de distribución, podemos aproximar la función de densidad. Ponemos Z1, ahora en lugar de P norm es D norm, es una densidad, lo evaluamos exactamente igual y ponemos nuestra aproximación normal. Esa es la densidad subyacente a nuestro modelo. Estas dos distribuciones, estos dos modelos que acabamos de encontrar, los encontramos con la versión poblacional de esta variable, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a la esperanza de S, Z en E a la S, no, esa Z ya la habíamos evaluado, ¿no? Z1 en E a la S, ¿cuánto debería de ser? Pues quién sabe, ¿no? Es una densidad, pues debe ser 0.006, eso es irrelevante, eso es una burrada. Podemos calcular, fíjense jóvenes, podemos calcular el cuantil 90, el 99 y el 995 de nuestra distribución, que serían ¿por qué quedó? ¿Por qué está mal? ¿Por qué? ¿Por qué me quedó mal? A ver, déjeme. Que hay uno de más, ¿o qué? Aquí, burro, este es punto y coma, perdón. Nomás los últimos detalles. Sería, entonces, bar 95, jóvenes, bar 99 de este modelo y bar 995. ¿Sí? Chulada de porquería. Bien, jóvenes, vamos a seguir trabajando con esta base de datos y estas aproximaciones, pero eso lo haremos el próximo miércoles. Mil gracias por su atención, jóvenes. Suerte.